¿Alguna vez te has detenido a pensar que los eventos cósmicos pueden ser más que simples fenómenos de la naturaleza? ¿Y si fueran señales de Dios, advirtiéndonos de algo mucho más grande? La vastedad del universo frecuentemente nos hace reflexionar sobre la inmensidad de nuestro Creador. Cada estrella y galaxia distante es testimonio de su poder y gloria. Tomemos como ejemplo la estrella T Corona Borealis, una estrella que ha permanecido en silencio durante décadas, pero que está a punto de explotar en una supernova espectacular. Este evento nos recuerda que la creación no es una simple coincidencia, sino una obra maestra divina en la que cada detalle tiene un propósito. La Biblia nos enseña que los cielos declaran la gloria de Dios, Salmo 19, versículo 1. A través de los siglos, los eventos celestiales han servido como advertencias y señales. Pensemos en la estrella de Belén, que guió a los sabios hacia el nacimiento del Salvador. ¿Podría ser que esta nueva explosión estelar sea otra señal para nuestra generación? Los tiempos que vivimos están llenos de incertidumbre, y los creyentes debemos estar atentos a los signos que Dios nos da. Jesús mismo advirtió que habría señales en el cielo antes de su regreso. Lucas 21, versículo 25. Esto no es casualidad, sino un llamado a despertar espiritualmente. ¿Estamos listos para entender los tiempos que nos tocan vivir? La mayoría del mundo sigue su vida ignorando las señales de Dios, pero los hijos de Dios no debemos ser sorprendidos. El mismo apóstol Pablo nos exhorta en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6, a no dormir, sino a estar vigilantes y sobrios. La creación está hablando. Lo que vemos en el cielo es mucho más que una simple explosión estelar. Es un recordatorio del poder y la inminencia del regreso de nuestro Señor. La estrella T Corona Borealis es un fenómeno fascinante que nos ofrece una mirada profunda a la obra maestra de la creación de Dios. Esta estrella, que ha permanecido mayormente invisible para el ojo humano durante décadas, es un sistema binario, lo que significa que está compuesta por dos estrellas que orbitan entre sí, una gigante roja y una enana blanca. Este proceso, donde la enana blanca roba hidrógeno de su compañera más grande, culmina en una explosión conocida como nova, una liberación de energía tan poderosa que hace que la estrella brille intensamente por un corto periodo. Este espectáculo celestial no es más que un reflejo del poder y orden de Dios en el cosmos. Este proceso de la estrella binaria es un testimonio claro de cómo la creación sigue leyes ordenadas, establecidas por el Creador. La enana blanca, a medida que extrae material de la gigante roja, llega a un punto crítico en el que no puede soportar más presión, lo que desencadena una explosión. Es impresionante ver cómo incluso en las distancias más lejanas del universo, Dios ha diseñado un sistema tan preciso y equilibrado. Este orden no es fruto del caos o la casualidad, sino una demostración de que la creación sigue los principios establecidos por una mente superior. En el Salmo 19, versículo 1, está escrito: «Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento muestra la obra de sus manos». La manera en que las estrellas se comportan, se transforman y evolucionan es una constante proclamación de esa gloria divina. Es como si el universo, a través de sus ciclos y fenómenos, estuviera constantemente hablándonos de la grandeza y la majestuosidad de su Creador. Cada explosión estelar, cada nova, no es solo un fenómeno físico, sino un recordatorio visual de que la mano de Dios está presente en todo lo creado. Además, este ciclo de muerte y renacimiento que vemos en T Corona Borealis refleja también aspectos importantes del mensaje cristiano. La enana blanca, al absorber la materia de la gigante roja, llega a un punto donde la presión se vuelve insoportable y se libera en una explosión gloriosa. Esta dinámica nos recuerda las palabras de Jesús en Juan, capítulo 12, versículo 24, cuando dice: «De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». De manera similar, el ciclo de vida y muerte en el cosmos señala el proceso espiritual de morir al yo para renacer en Cristo. Este ciclo cósmico también nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo Dios nos transforma. A veces Dios permite que lleguemos a momentos de presión máxima, en los que parece que no podemos soportar más.
pero es precisamente en esos momentos cuando podemos experimentar una explosión de su gracia y poder. Al igual que la estrella que se renueva a través de la nova, Dios nos da nuevas oportunidades, nos restaura y nos llena de su luz para brillar en medio de las tinieblas. En Romanos capítulo 1, versículo 20, Pablo escribe: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El fenómeno de T Corona Borealis es un recordatorio visible de esas verdades invisibles. A través de lo creado podemos entender aspectos del carácter de Dios, su poder, su precisión, su creatividad y su amor por la restauración y el renacimiento. Al observar este evento cósmico, no podemos evitar maravillarnos de cómo el universo entero refleja un plan divino. Cada estrella que arde, cada planeta que orbita, es parte de un sistema que revela la mano invisible de Dios. Los cielos, como lo dice el Salmo, siguen proclamando la gloria del Creador. Y la estrella T Corona Borealis es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la obra de Dios se manifiesta en la creación. La explosión de la estrella T Corona Borealis, que sucedió hace 3000 años y solo será visible para nosotros en este tiempo, ilustra una verdad profunda sobre la naturaleza del tiempo en el plan de Dios. Mientras que los seres humanos percibimos el tiempo de manera lineal, con un pasado, presente y futuro claramente definidos, para Dios, el tiempo no es más que una herramienta dentro de su creación, algo que Él trasciende. Como nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta realidad nos recuerda que Dios está fuera de las limitaciones del tiempo humano, y lo que a nosotros nos parece un largo periodo, para Él es solo un instante dentro de su propósito eterno. El hecho de que esta explosión estelar haya ocurrido hace miles de años, pero recién la percibamos ahora, es un ejemplo perfecto de cómo nuestro entendimiento del tiempo es limitado comparado con la perspectiva divina. Así como la luz de esa estrella viajó por el vasto universo durante milenios para llegar finalmente a nuestros ojos, también los planes de Dios a menudo toman tiempo para manifestarse en nuestra vida, pero siempre llegan en el momento exacto. El plan de Dios es impecable y puntual, aunque a nosotros nos parezca tardío o incomprensible. Es por eso que la Biblia constantemente nos llama a confiar en los tiempos de Dios. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esta eternidad en el corazón nos lleva a sentir un anhelo por comprender los propósitos divinos más allá del tiempo, pero también nos recuerda que nuestro entendimiento es limitado. A menudo queremos que Dios actúe en nuestros propios términos temporales, pero Él ve el panorama completo desde el principio hasta el fin y actúa según su perfecta sabiduría. Este contraste entre tiempo y eternidad también se ve claramente en la obra de Cristo. Desde el punto de vista humano, la promesa de un Mesías tardó milenios en cumplirse desde las primeras profecías en el Antiguo Testamento. Pero en el plan divino, el sacrificio de Cristo ya estaba previsto desde la fundación del mundo, como se menciona en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Para nosotros los eventos parecen extenderse a lo largo de siglos, pero para Dios, todo está perfectamente orquestado en un solo y eterno momento. El concepto del tiempo en la perspectiva divina también nos desafía a reevaluar nuestras expectativas sobre los acontecimientos de nuestra vida. Muchas veces nos desesperamos cuando nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, o cuando atravesamos tiempos de prueba que parecen no tener fin. Sin embargo, al recordar que para Dios 1000 años son como un día, aprendemos que lo que puede parecer una demora o una espera interminable es, de hecho, una preparación en el tiempo perfecto de Dios. Esta verdad nos invita a confiar pacientemente en que Dios siempre está obrando, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. Al igual que la luz de T Corona Borealis, que ha estado viajando a través del espacio durante miles de años para que podamos verla ahora,
Así también los propósitos de Dios en nuestras vidas pueden estar en movimiento, aunque no lo percibamos. Pero al final su luz siempre llega, siempre brilla en el momento justo. Es por eso que debemos vivir con fe y esperanza, sabiendo que lo que Dios ha prometido lo cumplirá, ya sea en este tiempo o en la eternidad. Esta comprensión del tiempo y la eternidad nos libera de la angustia del momento presente. Nos permite vivir con la confianza de que, aunque no siempre entendamos los tiempos de Dios, podemos estar seguros de que Él tiene el control de cada segundo de nuestra existencia. El tiempo, que a nosotros a veces nos parece una limitación, es solo otra parte de la obra maestra de Dios, una herramienta que Él utiliza para llevar a cabo sus propósitos perfectos en nuestras vidas. La grandeza de Dios va mucho más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 leemos: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esta declaración nos recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, trasciende por completo nuestra limitada perspectiva humana. Intentamos comprenderlo a través de los filtros de nuestra experiencia, lenguaje y lógica, pero la naturaleza de Dios es mucho más profunda y vasta de lo que jamás podríamos imaginar. Nuestra tendencia como seres humanos es intentar conceptualizar a Dios dentro de las limitaciones de nuestro entendimiento. Buscamos explicaciones lógicas, queremos razones claras para los eventos de la vida y tratamos de encasillar a Dios en marcos que nos sean comprensibles. Sin embargo, olvidamos que Él no opera dentro de los parámetros humanos. Al hacerlo, caemos en el error de intentar reducir su divinidad a algo que podemos manejar, cuando en realidad su gloria y su poder superan todo lo que podemos concebir. Un ejemplo claro de esto es la forma en que percibimos el tiempo, como ya mencionamos anteriormente. Pensamos que Dios debe actuar dentro de nuestro marco temporal, cuando en realidad Él ve el principio y el fin de todas las cosas simultáneamente. No hay espera para Dios. Su omnisciencia le permite ver el pasado, presente y futuro como un todo, y sus decisiones están basadas en una sabiduría que nosotros, limitados por el tiempo y el espacio, simplemente no podemos entender por completo. Esto es lo que significa que sus caminos son más altos que los nuestros. Un área donde esto se hace evidente es en nuestras luchas diarias. A menudo nos encontramos cuestionando a Dios cuando enfrentamos dificultades. Nos preguntamos por qué permite el sufrimiento, por qué parece que nuestras oraciones no son respondidas, o por qué las cosas no salen como planeamos. Sin embargo, olvidamos que Dios está viendo un panorama mucho más amplio, uno que incluye no solo nuestras vidas individuales, sino también el impacto eterno que cada decisión tiene en la historia completa de la humanidad. Su propósito es mucho mayor que simplemente resolver nuestros problemas inmediatos. Él está obrando para cumplir un plan divino que va más allá de nuestra comprensión. Un buen ejemplo de esta incomprensibilidad divina es la vida de José relatada en el libro de Génesis. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años, su vida fue un constante sufrimiento, y desde una perspectiva humana, todo parecía perdido. Pero en todo momento, Dios estaba cumpliendo un plan mayor. A través de esas circunstancias difíciles, José fue colocado en una posición de poder que le permitió salvar a su familia y a muchas otras personas durante una hambruna devastadora. Lo que parecía ser un desastre para José era, en realidad, parte del plan perfecto de Dios para su vida y para el bien de muchos. Este es solo uno de los muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran cómo Dios obra de maneras que no siempre entendemos, pero que siempre resultan en algo más grande y más glorioso de lo que podríamos haber imaginado, como dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así, debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo que su naturaleza está más allá de nuestra capacidad de comprensión. No estamos llamados a entender todos sus caminos, sino a confiar en que Él es bueno, justo y perfecto en todo lo que hace.
Su grandeza no se puede medir con nuestros estándares limitados. Es infinita y su amor y sabiduría también lo son. Aunque intentemos ponerle límites a Dios, Él sigue siendo el Creador soberano, cuya majestad supera cualquier definición o concepto humano. Los eventos astronómicos, como la explosión de T Corona Borealis, no solo nos maravillan con su esplendor, sino que también nos hacen reflexionar sobre los tiempos en los que vivimos y su conexión con las profecías bíblicas. Jesús, en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, nos advirtió sobre guerras y rumores de guerras, junto con terremotos, pestilencias y hambres en diversos lugares, señales que precederían al fin de los tiempos. Estos fenómenos no deben ser ignorados. Son advertencias que indican que el mundo está en un periodo de tribulación y cambios profundos. Hoy en día vemos cumplirse muchas de las advertencias que Jesús dio a sus discípulos. Las tensiones globales, los conflictos en distintas partes del mundo y el temor constante de una guerra de gran escala son evidencias claras de que vivimos en un tiempo de incertidumbre. Las noticias están llenas de reportes sobre enfrentamientos entre naciones, la carrera armamentista y el temor de un conflicto nuclear. Estos rumores de guerras se manifiestan en la desconfianza entre las potencias mundiales, donde cualquier pequeño incidente puede desencadenar un conflicto mayor. No solo las guerras son señales de los últimos días, sino también las crisis sociales y políticas. En muchos países vemos que la sociedad se desmorona desde dentro, con divisiones políticas cada vez más agudas, el colapso de sistemas económicos y el surgimiento de movimientos que desafían las normas tradicionales. Estos cambios están provocando una inestabilidad sin precedentes. Las profecías sobre nación contra nación no solo se refieren a conflictos bélicos, sino también a guerras ideológicas y culturales, algo que es muy evidente en el mundo de hoy. Además, la creación misma parece estar dando señales de advertencia. Los desastres naturales como terremotos, incendios, huracanes y plagas están aumentando en frecuencia e intensidad. En los últimos años hemos visto olas de calor y sequías devastadoras, así como tormentas y terremotos que han causado grandes daños. La Biblia nos habla de estos desastres en Mateo capítulo 24, versículo 7. Y nos recuerda que son el principio de dolores. Son una indicación de que el mundo está entrando en una fase de preparación para los eventos apocalípticos. En este contexto, los fenómenos astronómicos adquieren un nuevo significado. A lo largo de la Biblia, los cielos han sido usados como un lienzo, donde Dios comunica sus advertencias. La estrella de Belén, las señales en el cielo antes del juicio final en Apocalipsis, y las lunas de sangre son solo algunos ejemplos de cómo los eventos celestiales están ligados a momentos cruciales en la historia de la humanidad. En Lucas capítulo 21, versículo 25, Jesús predice: «Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Los eventos que vemos hoy, tanto en la tierra como en los cielos, parecen cumplir esta profecía. La explosión de T Corona Borealis podría ser otra de estas señales celestiales que nos llama a reflexionar sobre el fin de los tiempos. No podemos ignorar que estamos viviendo en un periodo de grandes cambios y que muchos de estos están alineados con las advertencias bíblicas. Las tensiones internacionales, la inestabilidad económica y los desastres naturales son solo la superficie de una transformación más profunda y espiritual que está ocurriendo en el mundo. Estas tribulaciones, lejos de ser una coincidencia, están dentro del plan de Dios, tal como lo revelan las Escrituras. El llamado en estos tiempos de tribulación es claro. Debemos estar atentos y vigilantes. Jesús nos advirtió que estas señales llegarían antes de su regreso. No sabemos el día ni la hora, como lo menciona Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero se nos insta a estar preparados. Los signos proféticos están desplegándose ante nuestros ojos y cada evento en los cielos y en la tierra es una pieza del rompecabezas divino que nos lleva hacia el cumplimiento del plan de Dios. Ahora más que nunca es esencial prestar atención a estos signos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que está por venir, sabiendo que, aunque las tribulaciones aumenten, la redención está cerca.
La decadencia moral que vemos en el mundo hoy en día es una señal clara de los tiempos finales, como lo describe la Escritura. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, se nos advierte que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y que las personas serán amadoras de sí mismas, avaras, vanagloriosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impías. Este pasaje describe con una precisión inquietante la realidad que enfrentamos hoy, donde los valores tradicionales y bíblicos son continuamente desafiados y, en muchos casos, invertidos. Un claro ejemplo de esto es la creciente aceptación de comportamientos que, en el pasado, eran considerados inmorales o inaceptables desde un punto de vista bíblico. El orgullo y el egoísmo, como se menciona en el versículo 3, se han convertido en características casi admiradas en la sociedad moderna. En lugar de buscar el bien común, las personas se enfocan cada vez más en satisfacer sus propios deseos, sin importar el costo para los demás. Esta tendencia refleja un alejamiento de los principios cristianos de amor al prójimo, sacrificio y humildad. En el ámbito familiar, vemos un creciente nivel de desobediencia hacia los padres y la autoridad, algo que también es señalado en este pasaje de Timoteo. El respeto por las figuras de autoridad, tanto en el hogar como en la sociedad, se está desmoronando, lo que ha resultado en un aumento de la anarquía y el caos en muchos lugares del mundo. Los jóvenes en particular están siendo influenciados por una cultura que glorifica la rebeldía y el desafío a cualquier norma establecida, lo cual es un signo de los tiempos peligrosos de los que habla la Escritura. Otro aspecto que destaca este pasaje es la falta de gratitud y la impiedad, lo que es claramente visible en una sociedad donde el materialismo y la búsqueda del placer personal están a la orden del día. En lugar de ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos ha dado, muchos se han vuelto codiciosos, siempre queriendo más y nunca satisfechos. Esto ha creado una cultura de insatisfacción constante, donde el enfoque está en lo temporal y lo material, olvidando lo eterno y lo espiritual. Además, Jesús mismo advirtió sobre la condición moral del mundo antes de su regreso. En Mateo capítulo 24, versículo 12, dijo que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento del amor es evidente hoy en día, donde las relaciones humanas se han vuelto más superficiales y desechables. El amor verdadero, basado en el sacrificio y la entrega, ha sido reemplazado por el egoísmo y la búsqueda de la satisfacción inmediata. La promoción de ideologías que distorsionan la verdad bíblica es otro ejemplo de esta decadencia moral. Los valores tradicionales de la familia, la pureza y el respeto por la vida están siendo atacados, y muchos de los principios morales que alguna vez fueron el pilar de la sociedad están siendo desechados en nombre de la progresión o la libertad. Sin embargo, lo que se presenta como libertad en muchos casos no es más que esclavitud al pecado, algo que ha sido profetizado en las Escrituras como un signo del fin de los tiempos. Frente a esta realidad, la advertencia es clara: debemos estar espiritualmente preparados. Jesús nos advirtió que antes de su venida, el mundo vería una época de caos moral y espiritual. Este es un tiempo para que los creyentes se fortalezcan en su fe y se preparen, no solo para resistir los ataques del mundo, sino también para ser luces en medio de la oscuridad. En Efesios capítulo 6, versículo 13 se nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este llamado es más urgente que nunca. La decadencia moral que observamos no es una simple evolución de las costumbres sociales, sino una señal clara de que estamos viviendo en tiempos proféticos. Como hijos de Dios debemos estar alerta y ser conscientes de los peligros que acechan, sabiendo que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. La urgencia de prepararnos espiritualmente nunca ha sido mayor, pues los tiempos finales están sobre nosotros y debemos estar listos para la venida de nuestro Señor. La creciente ola de engaños espirituales y tecnológicos que presenciamos hoy en día es una señal clara de que el mundo se está preparando para la llegada del Anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18,
Se nos habla del surgimiento de un sistema global que exigirá que todas las personas, grandes y pequeñas, ricas y pobres, libres y esclavas, reciban una marca en su mano derecha o en su frente. Esta marca, comúnmente conocida como el número de la bestia, será necesaria para comprar o vender y representa una sumisión total al control del anticristo. Este escenario apocalíptico parece más cercano que nunca a la realidad actual, especialmente con los avances tecnológicos que están transformando rápidamente la forma en que vivimos. Hoy vemos el surgimiento de tecnologías que, bajo el pretexto de conveniencia y seguridad, podrían ser utilizadas en el futuro para implementar un sistema de control global. Ya existen métodos de pago biométricos, chips implantables y sistemas de vigilancia masiva que facilitan la identificación y monitoreo de las personas. Aunque estos avances son presentados como progresos tecnológicos inofensivos, los creyentes debemos estar alerta ante la posibilidad de que se utilicen en el futuro para el cumplimiento de las profecías bíblicas. El avance de estas tecnologías va de la mano con un aumento en los engaños espirituales. En Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, Jesús advirtió a sus discípulos: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Vivimos en una era donde falsos profetas y maestros han surgido en todos los rincones del mundo, ofreciendo doctrinas erróneas y promesas vacías de salvación. A través de medios digitales y redes sociales, estos engaños espirituales se propagan más rápido que nunca, atrayendo a millones de personas hacia falsas esperanzas y creencias distorsionadas del Evangelio. Uno de los aspectos más preocupantes de estos tiempos es la manipulación de la verdad. La verdad, tal como la conocemos a través de la palabra de Dios, está siendo distorsionada y tergiversada para encajar en agendas personales y políticas. La sociedad moderna, a menudo impulsada por los medios de comunicación y las grandes corporaciones tecnológicas, está moldeando una narrativa que promueve el relativismo moral y la ausencia de absolutos. Este ambiente de confusión es el terreno perfecto para que el anticristo se establezca y logre engañar a las naciones. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos advierte que la venida del anticristo será acompañada de señales y prodigios mentirosos y de un gran engaño que caerá sobre aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este engaño no solo será espiritual, sino también social y tecnológico. Ya estamos viendo cómo la humanidad está siendo preparada para aceptar ideas y sistemas que, en el momento adecuado, facilitarán el control absoluto que el anticristo ejercerá sobre el mundo. En este contexto, es vital que los creyentes desarrollen un discernimiento profundo. Debemos ser como los hijos de Isaacar, mencionados en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32, quienes tenían entendimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. En este tiempo nosotros, como el pueblo de Dios, necesitamos entender los tiempos en los que vivimos y ser conscientes de los peligros espirituales que nos rodean. No podemos aceptar ciegamente las tendencias y tecnologías emergentes sin evaluar sus implicaciones desde una perspectiva bíblica. En última instancia, el mensaje es claro: el anticristo vendrá, pero antes de su llegada, el mundo estará lleno de engaños y falsas promesas. Nuestro deber como seguidores de Cristo es mantenernos firmes en la verdad, aferrarnos a la palabra de Dios y no dejarnos llevar por las corrientes de engaño que buscan desviar nuestra atención del verdadero propósito eterno. La tecnología puede ofrecer muchas comodidades, pero debemos ser prudentes en cómo la utilizamos y estar alertas ante cualquier intento de usurpar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. A medida que los días avanzan y el engaño se incrementa, el llamado de Jesús a estar vigilantes y orar se vuelve más urgente que nunca. Solo aquellos que están firmemente arraigados en la verdad serán capaces de resistir el sistema del anticristo y permanecer fieles a su fe en medio de la gran tribulación que está por venir. La urgencia de buscar a Dios nunca ha sido mayor. En Isaías capítulo 55, versículo 6, el profeta nos exhorta: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Esta es una advertencia clara de que el tiempo de gracia no es eterno,
y que hay un límite para las oportunidades de arrepentimiento. Vivimos en tiempos críticos, y cada día que pasa es un día más cerca del regreso de Cristo, un día menos para que el mundo se arrepienta y vuelva a Dios. Por eso, la urgencia de buscar al Señor ahora, antes de que sea demasiado tarde, es vital para nuestra salvación. El tiempo es un regalo que no debemos tomar a la ligera. Las Escrituras nos advierten repetidamente sobre la necesidad de estar preparados, de vigilar y orar. En Mateo capítulo 24, versículo 42, Jesús nos dice: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta advertencia cobra más relevancia en nuestros días, cuando los signos de los últimos tiempos están por todas partes: engaños espirituales, caos social, desastres naturales y el avance de sistemas que podrían allanar el camino para el control global del anticristo. Pero no es solo una cuestión de estar alerta a los signos externos, también se trata de nuestra propia preparación espiritual. No podemos esperar hasta que veamos el cumplimiento final de las profecías para tomar una decisión por Cristo. El llamado a la salvación es ahora, mientras todavía hay tiempo para arrepentirse y reconciliarnos con Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 15 se nos dice: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Cada vez que posponemos nuestra decisión de seguir a Cristo, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón al punto de que ya no escuchemos la voz de Dios. Hoy más que nunca es crucial aceptar el regalo de la salvación en Cristo. Jesús murió en la cruz para darnos una oportunidad de ser reconciliados con el Padre, y esa oportunidad sigue disponible para aquellos que se arrepienten y crean en Él. Sin embargo, esta ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. Así como los días de Noé terminaron con la puerta del arca cerrada y el diluvio cubriendo la tierra, habrá un momento en que la gracia de Dios cesará, y aquellos que no hayan buscado al Señor enfrentarán las consecuencias de su rechazo. La urgencia de buscar a Dios también radica en el hecho de que, aunque no sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo, nuestra vida en la tierra es limitada. Nadie tiene garantizado el mañana. Santiago capítulo 4, versículo 14, nos recuerda que nuestra vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto significa que debemos actuar ahora, mientras todavía tenemos la oportunidad de decidir por Cristo. No sabemos cuándo llegará nuestro último día, y no podemos darnos el lujo de esperar. Aceptar a Cristo no solo es una decisión para la eternidad, sino también para vivir con propósito y esperanza en este mundo. La salvación en Jesús transforma nuestra vida aquí y ahora, dándonos paz, propósito y la seguridad de que somos hijos de Dios. Vivir con fe nos permite enfrentar los desafíos de este mundo con la confianza de que estamos en las manos de nuestro Creador, quien tiene control sobre todas las cosas. A medida que el mundo se vuelve más caótico y los signos de los tiempos finales se hacen más evidentes, la única respuesta sensata es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Buscarlo, mientras aún podemos encontrarlo, es el llamado más importante que podemos escuchar en este momento.